Dentro del armario, terror extremo. Lucía era una joven que se mudó a una antigua casa en las afueras de la ciudad. La casa tenía un pasado oscuro y muchos rumores de sucesos sobrenaturales la rodeaban. Pero Lucía no creía en esas historias y decidió comenzar una nueva vida en ese lugar. Una noche, mientras exploraba su nueva casa, Lucía notó un armario en el rincón de su habitación. Al abrirlo, se encontró con una oscuridad espesa y un frío inusual. Ignorando su instinto de cerrar rápidamente el armario, decidió investigar más a fondo. A medida que se adentraba en el armario, la sensación de ser observada la invadió. La oscuridad parecía tener vida propia, susurros incomprensibles llenaban su mente y el aire se volvía cada vez más denso. Lucía comenzó a sentir una presencia malévola acechándola. Desesperada por escapar, Lucía intentó retroceder, pero se dio cuenta de que el armario había cambiado. La puerta detrás de ella había desaparecido, dejándola atrapada en un mundo de pesadilla. Los objetos dentro del armario cobraron vida, figuras sombrías se alzaron a su alrededor y susurros inhumanos llenaron el espacio. Lucía se dio cuenta de que había entrado en un reino oscuro y retorcido, gobernado por una fuerza maligna. A medida que exploraba, descubrió que no estaba sola. Otras almas perdidas también habían caído en la trampa del armario y habían perdido toda esperanza de escapar. La presencia maligna dentro del armario los acechaba, alimentándose de su miedo y desesperación. Lucía y las otras almas lucharon por encontrar una salida, pero el armario parecía no tener fin. Las paredes se retorcían, las figuras sombrías se multiplicaban y las voces susurrantes se volvían cada vez más fuertes. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una de las almas desapareció repentinamente. Su grito desgarrador resonó en el espacio antes de ser silenciado por completo. Lucía y los demás, llenos de terror, sabían que cualquier intento de resistencia sería inútil. El tiempo perdía su sentido en el mundo del armario. Los días y las noches se mezclaban en una oscuridad interminable. Lucía comenzó a cuestionar su cordura mientras la presencia maligna se apoderaba de su mente. La historia de Lucía y las almas atrapadas en el armario se convirtió en un testimonio macabro de las fuerzas sobrenaturales que acechan en los lugares más inesperados. El armario se mantendría como un recordatorio espeluznante de que, a veces, los secretos más oscuros se ocultan en los rincones más inofensivos. La curiosidad puede llevar a la perdición y el precio de abrir una puerta desconocida puede ser más alto de lo que uno puede imaginar.